Buenas tardes, Luz. Ahora comparto pantalla. Y eso. Cierro la puerta. Nos habíamos quedado en las encuestas de victimación, si no me equivoco. Es decir, habíamos analizado ya todas las estadísticas oficiales. Habíamos hablado de las policiales, las de la Fiscalía, las del Consejo General del Poder Judicial y de las estadísticas penitenciarias. Y nos tocaba comentar las encuestas de victimación. Bueno, pues sobre esto tengo que decir varias cosas. Lo primero, la primera realizada en España es del año 78, elaborado por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas. El Ministerio del Interior ha incorporado datos desde el 2007 hasta la actualidad. Pero bueno, se trata de encuestas que se pueden realizar no solamente por órganos oficiales, sino también pues, por universidades, por corporaciones locales, por ayuntamientos, por los gobiernos autonómicos, por institutos de investigación, es decir, que no son encuestas o no son estadísticas oficiales, ¿no? Las encuestas de victimización surgen a raíz del interés que empiezan a tener los criminólogos por el estudio de la víctima, es decir, que surgen a raíz del surgimiento de la victimología. La criminología, los criminólogos se empiezan a dar cuenta que el estudio de la víctima es importante, puede revelar información sobre las causas del delito y sobre la forma de combatir la delincuencia, ¿no? Por lo tanto, se va a cambiar de perspectiva, se va a empezar a analizar o a estudiar el delito desde la propia perspectiva de la víctima, ¿vale? Esta es una información que, por ejemplo, nos ofrece, como decíamos en la clase anterior, nos ofrecen las estadísticas policiales. Las propias estadísticas policiales ya empiezan a aportar información por parte de la víctima, porque es ella quien denuncia, quien acude a una estación de policía y dice, me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, yo me encontraba en tal lugar, estas eran las circunstancias y apareció un señor, una señora y hizo esto o hizo esto otro, ¿no? Entonces, las estadísticas policiales ya empiezan a incorporar información desde la perspectiva de la víctima. Sí. Las estadísticas policiales pasan a las estadísticas policiales, ¿no? ¿Perdón? Las estadísticas policiales pasarían a ser también estadísticas policiales. No. Bueno, sí. Cuando pasen. No, me refiero a que las estadísticas policiales pasan porque tienen que ponerlo en conocimiento. Por eso, sí. En ese momento sí. Pero claro, los datos ya son distintos. Los datos y la forma en la cual se manejan son diferentes. Vale. Claro, lo que decíamos es que las estadísticas policiales lo único que hacen es recoger los datos de lo que la víctima cuenta. Punto, nada más. En cambio, aquí ya se empiezan a procesar. Porque aquí ya no se trata de lo que la víctima cuenta. Aquí se trata de lo que los órganos interpretan de ese relato de hecho. Igual a la fiscalía, la función de la fiscalía es perseguir el delito. La función de la fiscalía es acusar. Entonces, la fiscalía siempre va a representar, vamos a decir, el lado punitivo. Siempre va a pedir la máxima pena. Y la función de los jueces es la de, en un momento, vamos a ver si hay que castigarle con la máxima pena o igual tiene un atenuante o igual no es ningún delito. Igual no, la fiscalía no consigue las pruebas suficientes, por lo tanto me toca absolver, porque no se ha probado que esa persona ha sido autora del delito. La fiscalía tenía toda la intención de acusarlo, pero el abogado de la defensa ha desvirtuado todas las pruebas de la fiscalía. Por lo tanto, procede a absolver. Entonces, la visión, o sea, el tratamiento de esos datos ya es distinto. Las estadísticas policiales lo que recogen son la visión que tiene la víctima del delito, lo que les ha pasado. La fiscalía lo que hace es intentar acusar y los jueces lo que van a hacer es tomar una decisión sobre esos hechos. Entonces, la respuesta va a ser distinta. La Fiscalía va a elaborar pues, unas estadísticas, a pesar de que ellos mismos han reconocido que las estadísticas no son fiables, como lo comentábamos en
sesión anterior, van a reflejar la acusación, lo que piensan las acusaciones. Entonces, esto también ha pasado, bueno, que tampoco, esto no es una cuestión de estadísticas, pero fíjate, en contra de las rebajas de penas. Porque es su trabajo, es que se tienen que oponer. La fiscalía está ahí para acusar. Entonces, también los actores políticos han dicho, hasta la fiscalía se ha pronunciado en contra. Los que están haciendo mal son los jueces, porque la fiscalía está interpretando correctamente la ley. No es que la fiscalía esté interpretando correctamente o no correctamente la ley, es que es su trabajo. Tienen que pedir la máxima pena, siempre, dentro de del margen que puedan tener, ¿no? Entonces, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no? Al final de cuentas, quienes van a tomar las decisiones, vamos a decir, la decisión que debe ser más justa son los jueces, no la fiscalía, ¿no? Entonces, ese matiz hay que tenerlo en cuenta. Dame un segundito que voy a aceptar a alguien que está aquí pidiendo acceso. Bien. Y las estadísticas penitenciarias, pues lo que pasa en las cárceles. ¿Qué tengo en las cárceles? Que allí no llega todo. Hay personas condenadas a las que se les suspende la pena, porque la pena es inferior a 2 años. Entonces esas personas no pisan la cárcel, no pisan un centro penitenciario, a pesar de que están condenadas a una pena privativa de libertad. Y esas personas no van a quedar registradas en las estadísticas penitenciarias. Lo que van a hacer las autoridades de los centros penitenciarios es contar lo que tienen dentro, no lo que puede haberse escapado, ¿no? Por ahí, por alguna razón. No es que se hayan escapado, se les ha suspendido la pena. Sí. El Eduardo está, que no daba ni pie. Igual es que se dijo que es el principio, ¿no? Ya, pero. Significa todo, pues ahora, o sea, las cárceles están transferidas aquí en Cataluña, ¿estaría todo bien que significarían todas o podría haber un desfase ahí? ¿Podría haber? Un desfase. O sea, la unificación de claro, es que cada uno va a contabilizar con sus propios, claro, si las que estén centralizadas pues tendrán sus sistemas de registro, no están transferidas, aquí están transferidas. Sí, de Cataluña también, sí, o sea que, claro, aquí tendremos estadísticas que será la información que el gobierno vasco, la autoridad competente en el País Vasco, pues envíe, ¿no? Claro, sí, ahí también puede haber desfases, sí, desfases. Vale. Pues entonces, volvemos, ¿no? Con las encuestas de victimación. Nos van a reflejar la perspectiva de la víctima. Las encuestas de victimación se desarrollan de la siguiente manera. Simplemente se le va a preguntar a los ciudadanos si han sido víctimas de delito. ¿Ha sido usted víctima de este delito o de este grupo de delitos? ¿Siente usted que ha sido víctima de delitos? Estas estadísticas pues, han tenido varias formas de realizarse. Antiguamente se realizaban por teléfono, con llamadas telefónicas. Vamos a decir, esos son los primeros métodos de realizar encuestas de victimación, ¿no? Con el paso de los años se han ido elaborando otro tipo de herramientas, encuestas pues, escritas, encuestas entre grupos de personas, ¿no? Específicas, por poner un ejemplo, de estudiantes, ¿no? Entonces, un estudio de sociología que quiere estudiar o que quiere analizar, por poner un ejemplo, la victimización en el ámbito de delitos sexuales de personas jóvenes entre los 15 y los 20 años, pues van a ir a escuelas, institutos, a universidades para poder hacer una encuesta a estas personas, porque allí es donde las van a encontrar, ¿no? Se puede averiguar varias cosas.
de las encuestas de victimación o con las encuestas de victimación. En primer lugar, el riesgo de victimación. La víctima aportará información que para un criminólogo puede ser reveladora de que esa persona está en riesgo de ser víctima de un delito. Quizás ella no lo sabe, pero el criminólogo se da cuenta. Esta persona está confiada en que no le va a pasar nada, pero yo con mi experiencia sé que está en riesgo, sé que le pueden agredir, por lo que me ha contado. Luego, evidentemente, que no le va a decir, oye, tú, que te van a agredir en breve, tiene que guardar pues la profesionalidad y todo eso. Pero de la encuesta de victimización se puede averiguar si la persona está sufriendo riesgo de victimización. Por otro lado, se puede averiguar los correlatos del delito, puede aportar información suficiente para relacionar el delito con determinados hechos. ¿Quién fue quien te agredió? O que te robó, o que te golpeó, o que te agredió sexualmente, lo que sea, cualquier delito. ¿Cuáles eran sus características? Entonces, la víctima te dirá, pues sí, era un hombre joven o no joven, o español, extranjero, dará información la que dé. Y con ello, pues yo puedo ir conformando mis correlatos del delito. Los factores que relacionan este tipo de delitos es cometido por este perfil de personas. O las personas que cometen este delito mayoritariamente tienen este perfil. Entonces puedo construir correlatos del delito. También me ofrece información sobre cómo ocurre el delito desde el punto de vista de la víctima. Desde el punto de vista de la víctima. Esto no necesariamente va a ser cierto. El punto de vista de la víctima puede ser un punto de vista exagerado. La víctima puede exagerar el daño. Entonces, un golpe pequeño, ¿no? Un bofetón. No, es que me molió a palos. Se puede exagerar. O por el contrario, se puede reducir la magnitud del daño. Igual ha sido un daño enorme y la víctima reduce el daño. No, en realidad, pues sí, fueron un par de golpes, cuando en realidad sí le había molido a palos el agresor. Entonces, se puede analizar, como os decía, el delito desde la perspectiva de la víctima, que puede coincidir o no con la realidad. Para bien o para mal, cada persona es un mundo, ¿no? Por otro lado, se puede medir el miedo al delito. El miedo al delito. Y esto me puede dar una idea de cómo percibe la sociedad el delito. ¿Qué sensación tenemos respecto del delito? ¿Creemos que vamos a ser víctimas de delitos? En general, no en particular. ¿Cree usted que vive en una sociedad insegura? ¿Qué tipo de delitos cree que usted podría sufrir como víctima? Entonces, eso me permite medir qué sensación tiene una sociedad en un momento determinado, en un lugar determinado, en una región determinada, sobre el miedo al delito. Estos datos representan la realidad de la conducta delictiva, no necesariamente. Solo representan cuánto miedo tiene la sociedad del delito. Pero eso no significa que se estén cometiendo esos delitos. Porque los medios de comunicación pueden haber magnificado ese miedo. Quizás el problema no es tan grande, como pasa con la delincuencia cometida por menores de edad. Quizás no haya tantos menores de edad violentos, pero los medios de comunicación nos dicen que sí, que hay muchos. Por lo tanto, luego las potenciales víctimas tenemos miedo por ese fenómeno criminal, que en realidad no es tan grave. Entonces, que las encuestas de victimación me permitan medir el miedo al delito, eso no revela la realidad de la comisión, de la magnitud de esos delitos. Lo que revela es solo si sentimos miedo o no. Nada más. Por otro lado, las necesidades de las víctimas. También se miden las necesidades de las víctimas. Muy importante para la victimología y recientemente para el derecho penal. Tradicionalmente el derecho penal se ha ocupado única y exclusivamente de castigar al delincuente.
La víctima es prácticamente un testigo del hecho. Entonces, al derecho penal no le interesa la reparación del daño. Al derecho penal lo que le interesa es el castigo del delincuente. Para reparar el daño ha estado tradicionalmente el derecho civil o la responsabilidad civil derivada del delito. Pero eso no es una consecuencia penal, eso es una consecuencia de naturaleza civil. Entonces, las encuestas de victimación lo que me permiten saber es, bueno, usted que ha sido víctima de un delito, ¿qué necesita para poder recuperarse, para poder superar lo que le ha pasado? Ese qué necesita no necesariamente se traduce en algo material. Puede ser dinero, claro que sí. Puede ser una reparación patrimonial, porque claro, me han quemado la casa. Entonces me tienen que reparar la casa. Pero quizás también se traduce en asistencia psicológica, en una reparación moral. Surge, por tanto, un área del derecho novedosa, cuyo nombre es justicia restaurativa, que seguramente analizaréis a lo largo de la carrera en otras asignaturas. Cómo el delincuente y la víctima pueden participar en el proceso de otra manera, no desde el punto de vista punitivo, sino desde el punto de vista de la reparación. Se puede reparar el delito cometido, se puede intentar al menos reparar o disminuir los daños negativos, los efectos negativos causados por el delito. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? Pues realizando encuestas de victimación. Las encuestas de victimación me aportan información sobre las necesidades de la víctima. Y, en fin, también aportan información sobre la solidez de las teorías criminológicas. Sobre la solidez de las teorías criminológicas. Bien, hablemos ahora de las ventajas. Las ventajas de las encuestas, luego vamos a hablar de los inconvenientes. Aspectos positivos y aspectos negativos. Hablemos de los aspectos positivos, de las ventajas. Lo primero, se puede estimar el porcentaje de población victimizada. Se puede estimar el porcentaje de población victimizada. Sé aproximadamente, todo esto es aproximado, ¿no sabéis? ¿Cuántas personas en esta localidad han sido víctimas de delitos? ¿Cuántas víctimas de delitos hay? ¿Y qué clases de delitos? Tal porcentaje de personas han sido víctimas de delitos patrimoniales. Sí, a mí me robaron el móvil. Y tal porcentaje ha sido víctimas pues, de delitos, vamos a decir, violentos, ¿no? Delitos sexuales, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede estimar. Por otro lado, aporta o se conocen las circunstancias en las que se cometen los delitos. Yo fui víctima de un delito en estas circunstancias. Pongo un ejemplo. En una calle oscura a las 3 de la madrugada. Fijaros, esa información es oro. Porque si encuentro un patrón, calle oscura, si encuentro ese patrón, pues lo que tengo que hacer es iluminar esa zona. Igual eso disuade la delincuencia. Igual no, pero por lo menos he encontrado un patrón. Entonces, se ofrece información sobre las circunstancias en las que se ha cometido el delito. Por otro lado, aportan información sobre las razones por las que no se denuncian los delitos. Fijaros lo que voy introduciendo. Hay delitos que no se han denunciado. Es decir, hay delitos que no han llegado
a estar contabilizados en las estadísticas oficiales. Y las víctimas me van a decir eso, me van a dar información sobre esos delitos. Pero sobre las causas por las que no han denunciado los delitos, que pueden ser de distinta naturaleza. Algunas víctimas no denuncian por miedo a las represalias. Y así denuncio, luego el agresor igual me hace más daño del que ya me ha hecho. Ya ha sufrido lo suficiente, no voy a denunciarle porque luego me va a dañar aún más. Esa puede ser una causa por la que una víctima no denuncia un delito. O por la falta de confianza en las instituciones. ¿Para qué voy a denunciar este robo si este señor mañana está saliendo a la calle? No me merece la pena. Voy a gastar mi tiempo para que mañana le pongan de patitas en la calle. No confío en las instituciones, no confío en la administración de justicia. Es decir, las causas pueden ser muchas. Puede ser temor, miedo a las represalias, desconfianza en la administración de justicia. Puede haber múltiples causas. Y las encuestas de victimación me van a permitir conocer esas causas. ¿Y por qué me interesa conocer esas causas? Pues para animar, para buscar la forma de corregir esos defectos, de modo que se vaya animando cada vez más y más víctimas a denunciar los delitos, ¿no? Por otro lado, y aquí este es uno de los aspectos positivos más importantes, creo, ponen de manifiesto la cifra negra. Decíamos en las clases anteriores que la cifra negra es la mayor parte de delitos que no se conocen. No se conocen porque los que conocemos son estos, los que están registrados de manera oficial. Sobre esos hay registro. Y sobre todo lo demás no. Entonces, las encuestas de victimación ponen de manifiesto la cifra negra. Las víctimas o las personas a las que se les realiza una encuesta de victimación algunas veces manifestarán que no han sido víctimas de delito nunca. No, señor, yo no he sido nunca víctima de ningún delito. De momento, espero que siga así. Otras veces nos dirán, sí, yo fui víctima de un delito y no lo denuncié. Luego nos dirán por qué no lo han denunciado o igual no nos dicen nada de por qué no lo han denunciado, pero al menos me dicen que han sido víctimas de ese delito. Entonces yo ya sé que hay un dato que no consta en las otras encuestas. ¿Sí? Que me permiten, en cierta forma, disipar esa nube, ¿no?, oscura de las cifras negras. La cifra negra va a variar en función del delito. Por ejemplo, las barreras que tienen las víctimas para denunciar un delito violento como un delito sexual son mucho más difíciles de romper que las barreras que existen para denunciar un robo. Delito grave, pero tampoco es que sea tan grave, ¿no?, como un delito sexual. A las víctimas, dicho de otra forma, a las víctimas les cuesta más denunciar un delito sexual que un delito patrimonial. Un delito patrimonial. Mañana estoy en la comisaría denunciando que me han robado el móvil. Un delito sexual me lo pienso. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Debo denunciar? ¿No debo denunciar? A pesar de que el delito sexual es más grave que el delito de robo. Las barreras son distintas. Y por último, otra de las ventajas, la última de las ventajas, de las principales ventajas. Aportan información sobre los autores. Las encuestas de victimación me permiten conocer a los autores. Y esta información vale su peso en oro. Bueno, la tiene peso. Es muy valiosa. Esta información es muy valiosa porque me permite conocer por qué el autor comete delitos. ¿Qué le ha motivado? Y con esa información puedo elaborar programas de prevención. Puedo elaborar programas. Bien, eso en cuanto a las ventajas. Hablemos un poco de los inconvenientes o de los aspectos negativos. La redacción de las preguntas puede influir en la respuesta. Claro, en función de cómo pregunte, puedo llevar por un lado a la víctima
o por otro para que me conteste en función de mis intereses. Es decir, que puedo manipular las encuestas desde el momento en el cual planteo las preguntas. Por eso es muy difícil consensuar preguntas que se hacen a la población cuando hay referéndums y esas cosas. ¿Cómo vamos a plantear la pregunta? Porque en función de cómo plantees la pregunta, pues le puedes orientar a que me conteste por esta vía o por esta otra. Así que es muy difícil realizar una pregunta bien planteada. Por otro lado, la información aportada es de carácter subjetivo. La víctima, tal vez quienes han estudiado Derecho, no tiene conocimientos jurídicos. Entonces, algunas veces me dirá que ha sido víctima de un delito cuando lo que le ha pasado no es delito. Nosotros sabemos que eso no es delito. Por ejemplo, suelo poner a mis alumnos en clases de penal, de delito putativo, de delito imaginario, que solo está en la cabeza del autor, es el delito de infidelidad. Ese delito no existe. Bueno, aquí, en efecto. En efecto, sí, el delito, menos mal que no existe, ¿no? Pero bueno, puede haber una persona pues, que se sienta víctima de un delito de infidelidad, ¿no? O que alguien se sienta autora de un delito de infidelidad, ¿no? Voy a la comisaría y denuncio el delito de infidelidad que he cometido la noche anterior. Y pongo, pues eso, pongo en conocimiento este hecho para que se proceda de la manera que corresponde. Y la policía me dice, ustedes, eso no es delito aquí, así que vayas a su casa. Entonces, la víctima nos va a contar lo que ella cree que es delito. Muchas veces no lo será, otras veces sí lo será, pero como no tiene conocimientos jurídicos no lo cuenta. ¿Usted ha sido víctima de un delito vinculado con la violencia de género? Igual sí lo ha sido y no sabe que lo que le ha pasado es un delito. Entonces, tiene ese inconveniente que recoge la perspectiva subjetiva de una persona que no tiene conocimientos jurídicos. Por otro lado, la memoria no es perfecta. Se van a olvidar hechos. Sí, yo hace 5 años fui víctima de un robo. ¿En qué circunstancias fue víctima? Pues creo que... Igual lo que me está diciendo se lo estoy inventando. La memoria no es perfecta. Por otro lado, lo que os decía hace un momento, se pueden exagerar algunos hechos. Ah, sí, y me robó 500 euros. Se llevó 500 euros de mi cartel, cuando en realidad eran 20 euros. O se puede restar importancia. El efecto contrario, ¿no? No fue para tanto. En realidad ahora lo pienso y no fue para tanto, cuando en realidad sí era un hecho muy importante. Se puede exagerar o se puede restar importancia. Por otro lado, último inconveniente. ¿Es eficaz o son eficaces las encuestas de victimación para analizar los delitos contra bienes jurídicos individuales? Porque es fácil o relativamente fácil reconocerse como víctima de un delito contra un bien jurídico individual. Un intento de homicidio, me han intentado matar. Bien jurídico individual, vida. Una violación, sí, me intentaron violar. Patrimonio, en efecto, una persona me intentó tirar de la cartera y llevársela. Bien jurídico individual, es que es fácil reconocerse como víctima de un delito contra un bien jurídico individual, pero no son eficaces, no muestran eficacia para valorar los delitos contra bienes jurídicos colectivos.
porque lo más probable es que todos hayamos sido víctimas de delitos contra bienes jurídicos colectivos, pero ni siquiera pensamos en ello. Entonces, desde el minuto 1, cuando hemos hablado de las encuestas de victimación, probablemente vosotras, habéis dicho, a ver, si a mí me preguntaran si es que he sido víctima de un delito, ¿yo tendría algo que contar o no tendría algo que contar? Entonces, pensaréis en vuestro caso particular, pues sí, a mí me intentaron robar, o no, a mí nunca me han intentado robar, yo nunca he sido víctima de un delito. Pero eso es probablemente erróneo, porque contra los delitos medioambientales, el bien jurídico tutelado es la sociedad, y nosotros somos parte de la sociedad. Los delitos contra la seguridad vial, delitos de conducción en estado de ebriedad y este tipo de conductas. El bien jurídico es la seguridad vial y nosotros somos parte de esas personas a quienes se nos protege de manera indirecta. Entonces hemos sido víctimas de delitos contra la seguridad vial, hemos sido víctimas de delitos contra el medio ambiente, hemos sido víctimas de delitos económicos. Los delitos que se producen en la administración pública, corrupción y eso, los afectados somos nosotros. No es que no exista un afectado. Entonces, somos víctimas de delitos. Otra cosa es que cuando nos ponemos a pensar, he sido víctima de un delito, no pensamos en esos delitos. Pensamos en los delitos contra bienes jurídicos individuales. Y reconocemos que hemos sido víctimas o reconocemos que no hemos sido víctimas de delitos. Pero lo más probable es que todos hayamos sido víctimas de delitos. Bien, hay unas encuestas de victimación importantes y conocidas, las tenéis en los textos. La primera es la encuesta internacional a víctimas de delitos y la segunda es una elaborada por las Naciones Unidas, particularmente por el Instituto de Investigación Interregional sobre Justicia Criminal de las Naciones Unidas. Lo podéis comprobar y además los nombres exactos en el libro de texto. Tipos de encuestas. Hablemos un poco sobre los tipos de encuestas. Hay varios tipos de encuestas de victimación. El primero de ellos son las encuestas dirigidas a hogares e individuos. A hogares e individuos. El segundo, las encuestas dirigidas a comercios. Tercero, cuarto, las encuestas dirigidas a minorías sobre actos probablemente de discriminación. Bien, no tengo nada más que decir de las encuestas de victimación. Hablemos... perdonad, última cuestión. Ya habéis visto que tienen ventajas y desventajas, de modo que no podemos decir lo que os decía en la clase anterior. No podemos decir que estas son mejores que las oficiales, ni que las oficiales son mejores que las encuestas de victimación. Todas son complementarias. Ahora hablemos de los estudios de autoinforme. Bien. En estos estudios se va a realizar una encuesta a los autores o potenciales autores de delitos. El estudio de autoinforme es una encuesta, está referido a las encuestas que se realizan a los autores o potenciales autores de delitos. Se le preguntará sobre su participación en esos delitos o sobre si ha cometido esos delitos y cómo los ha cometido. Estudios de autoinforme, encuestas de autoinforme. Entonces será esa persona, la persona encuestada, la que dirá sí, yo he cometido un delito o no, yo nunca he participado en un delito. En caso de que manifieste que sí ha participado en un delito, pues se le preguntará y en qué circunstancias, cómo, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentalmente se han dirigido a la población juvenil y respecto de delitos de escasa gravedad. ¿Por qué razón? Porque es probable que si preguntemos por delitos de mayor gravedad, la gente no confiese. ¿Alguna vez
has matado, alguna vez has violado, el agresor o el potencial agresor no confesará ese delito. Entonces es más fácil arrancar información o obtener información si es que lo que preguntamos es su implicación en delitos de escasa entidad. ¿Alguna vez has pintado un graffiti en un edificio público? Pues mire, cuando era joven, entonces es más fácil que confiese ese tipo de delitos o que confiese su implicación o participación en ese tipo de delitos que en delitos de elevada gravedad. Las encuestas de victimación, perdón, los estudios de autoinforme también se han realizado respecto de la tipología del delincuente de cuello blanco, del delincuente poderoso, arrojando un resultado interesante. Y es que el delincuente de cuello blanco no se han causado daños, pero los justifica. Sí, claro, esta fue una actividad de riesgo empresarial, una inversión de riesgo, que tuve que realizarla porque tenía que salvar a la empresa o estaba en juego 50 millones de euros y mire, señor, en mi empresa hay 200 familias trabajando, todas dependen de ello. Entonces, arroja resultados interesantes, ¿no? en el ámbito de la delincuencia económica. La finalidad de los estudios de autoinforme. Primero, conocer el número de delitos cometidos. También puede aportar cierta información de cara a la superación de la cifra negra, para revelar delitos que no son conocidos oficialmente. Insisto, esta información hay que tomarla con cautela porque las personas encuestadas no necesariamente van a estar proclives a confesar lo que han hecho, ¿no? A decir, sí, yo estuve implicado en estos delitos. Muchas veces ni siquiera se consideran a sí mismos delincuentes, como el ejemplo del delincuente de cuello blanco, ¿no? Yo lo que he realizado ha sido por un bien mayor. Segundo, se puede obtener información detallada sobre los comportamientos delictivos. Tercero, se puede conocer las características sociodemográficas. Porque es que no solo le voy a preguntar cómo cometió el delito, sino, oye, usted cuántos años tiene, ha estudiado, no ha estudiado, cuáles son los ingresos promedio de su familia o de usted. Puedo conocer características sociodemográficas. ¿Ha vivido siempre aquí? No. Características sociodemográficas. Y puedo conocer también el estilo de vida de los delincuentes. Estilo de vida de los delincuentes. Bien, estos estudios permiten realizar análisis descriptivos de la delincuencia, permiten describir la delincuencia, me permiten testar hipótesis, por otro lado, me permiten diseñar mecanismos preventivos, estrategias de intervención, en fin. En cuanto a las dificultades de los estudios de autoinforme, ya hemos puesto de manifiesto algunas de ellas. La primera de ellas es la colaboración de los encuestados. Esto en cuanto a las dificultades. La colaboración de los encuestados. Es difícil conseguir que las personas colaboren, participen en este tipo de encuestas. Y el segundo gran inconveniente, la honestidad. Es decir, que podemos cuestionar la fiabilidad de las respuestas que nos den las personas encuestadas. En definitiva, también son o nos ofrecen datos complementarios a las demás estadísticas. Nos ofrecen datos complementarios a las demás.
Bien, pues nada más que decir. Fijaros, hemos hablado de la explicación del delito como primera función de la criminología. Hemos hablado de la medición de la delincuencia como segunda función de la criminología. Y ahora nos interesa comentar la tercera función, que es el control de la criminalidad. Control de la criminalidad. Bien. Controlar la criminalidad es otra de las funciones de la criminología. Para eso se realizan todos estos estudios, para eso se crean todos los paradigmas criminológicos, para eso se intenta encontrar el porqué, la etiología del delito, etcétera, etcétera, para controlar la criminalidad. Entonces, es necesario mantener la convivencia pacífica y el orden social por medio del control del delito. Incluso se señala que el control de la criminalidad es el objetivo principal de la criminología. Para ello, ya sabemos, vamos a utilizar dos herramientas. El control social formal y el control social informal. Herramientas que ya hemos mencionado, que ya hemos descrito en lecciones anteriores. No voy a repetir las definiciones, ya sabéis a qué se refiere. En tu caso, Raíssa, mucho, a varias veces. Bien, el derecho penal no es ilimitado. El derecho penal es una de las formas de control social formal, como bien sabéis. No es ilimitado. Es decir, el control de la criminalidad desde el punto de vista penal va a estar sometido a una serie de límites constitucionales. Ya hemos hablado de varios de ellos. El primero de ellos es el principio de legalidad. Principio de legalidad. No hay pena, no hay delito y no hay pena sin una ley previa que declare esa conducta como delictiva. Un crimen, una pena sin ley. Esto también lo habéis estudiado en Derecho Penal, ¿no? En Fundamentos. El principio de legalidad. Pero es gran sabiduría. No has hecho Fundamentos. Pues lo harás, sí. Entonces, lo que nos viene a decir el principio de legalidad es muy simple. Desde el prisma penal, no te puede castigar nadie por un hecho, por una conducta que cuando la realizaste no era constitutiva de delito. Es decir, tenemos un código penal. Si esa conducta que has realizado no está descrita en ese código penal, no te puedo castigar. Has realizado una conducta lícita o bien ilícita, pero en el ámbito administrativo. Como mucho una multa y por aparcar en donde no tienes que aparcar. Punto, nada más. Pero no es un delito, porque eso no está descrito en la ley penal. A eso se refiere el principio de legalidad. Luego tiene muchísima complejidad en la valoración del principio de legalidad, porque uno de los grandes problemas de la ley de solo sí es sí, por poner un ejemplo, es que se prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal que declare como delito algo que cuando tú lo realizaste, o una conducta que cuando tú la realizaste no era constitutiva de delito. Pongo un ejemplo claro. Bailar hoy en día no es delito. Si mañana al legislador le da por criminalizar esa conducta, por decir, a partir de hoy, bailar es delito. Yo que he bailado hoy, no me pueden castigar aplicándome retroactivamente esa ley. Porque cuando yo bailé, esa conducta era lícita, era legal. Oiga, señor, a partir de mañana, cuando entre en vigor esa norma, ya no bailaré, porque ya sé que eso es delito. Pero antes no lo era. Así que no se puede aplicar retroactivamente una ley penal, con una excepción, salvo que beneficie al reo. Si le beneficia, entonces sí puedo traer del futuro una ley a hechos pasados. Y eso es lo que ha pasado con la ley de solo sí es sí. La nueva legislación, la nueva forma de tipificar los delitos sexuales permite imponer penas menores
por unos hechos que con anterioridad a esa ley estaban castigados con una pena mayor. Entonces, los jueces lo que tienen que hacer es aplicar esa ley más beneficiosa, traerla del futuro, aplicarla a hechos pasados y aplicar la ley más beneficiosa. Eso es lo que me dice el principio de legalidad, ¿vale? Entre otras cosas. Por otro lado, tenemos el principio de igualdad. Entonces, debo tratar a todas las personas por igual o de manera igualitaria. Con ello, no debo o debo evitar lo que llamamos derecho penal de autor. El derecho penal de autor es una forma de derecho penal que permite castigar a las personas por lo que son y no por lo que hacen. En nuestra historia legislativa hemos tenido herramientas de derecho penal de autor, como por ejemplo, os cito la ley de vagos y maleantes. Fijaros, el nombre lo dice todo. Castigo a las personas por ser vagas y maleantes. No porque cometan delitos. El que cometan delitos no me interesa. Lo que me interesa es su forma de vida. Esa es una manifestación de derecho penal de autor. Te castigo por lo que eres, no por lo que haces. El principio de igualdad me impide incorporar herramientas que puedan ser consideradas derecho penal de autor. Nuestro derecho penal se basa sobre el derecho penal del hecho. Es decir, al derecho penal de autor se le contrapone el derecho penal del hecho. Te castigo por lo que haces, no por lo que eres. A mí lo único que me interesa es tu conducta. ¿Qué has hecho? Luego podrás hacer lo que quieras. Tú defínete de la manera que te dé la gana. Lo único que me interesa es lo que haces. Y si haces algo malo, te castigo. Y si no haces nada malo, pues no te castigo. ¿Vale? Entonces, derecho penal de autor por un lado y derecho penal del hecho por otro. El principio de igualdad, como os decía, me impide incorporar manifestaciones de derecho penal de autor para delitos determinados, por ejemplo, delitos de terrorismo. Durante un tiempo se habló, o delitos sexuales, o para homicidas en serie, asesinos en serie. Durante un tiempo se discutía, ¿hay que crear una legislación distinta para estas personas? Porque tienen una personalidad incompatible con la convivencia pacífica. Claro, por ahí no va la respuesta. Eso vulnera el principio de igualdad. Hay que tratar a todos por igual. Y no porque ellos tengan una personalidad distinta, les voy a tratar de manera diferente. La cuestión era disminuir garantías procesales. La presión penal de Venezuela es un poco eso, ¿no? Esa es una de las grandes críticas que se ha realizado. Es una de las grandes críticas. El no conceder beneficios penitenciarios a determinados delitos, como por ejemplo de terrorismo. ¿Por qué no? ¿Por qué les tratamos de manera distinta? Pero pues se supone que la versión nacional es presentar. Si tú no has reconocido lo que has hecho, no te presentarás nunca. Es que esa también era una de las críticas, ¿no? ¿Por qué hay que exigirles que reconozcan, que se autoinculpen? Porque es el principio, yo veo que es el principio de, o sea, la presión está resultante. Si tú lo representas en cualquier tipo de delito, no solamente en el terrorismo, no se interesaba. Pues mira, así no sería, planteado así no sería una manifestación de derecho penal de autor, porque no estarías vulnerando el principio de igualdad. Trato a todos por igual. No se trata de que... Lo que está un violador, porque ha pasado, hay gente que no se presenta porque no. Sí, bueno, pues sobre eso hay otra discusión, la vais a tener en la asignatura de Derecho Penal. ¿Qué se exige? O sea, ¿hasta dónde podemos exigirle a una persona rehabilitarse?
¿Qué es rehabilitarse? ¿Qué es reinsertarse?